Adelante. 30 de agosto, mesa de redacción, Impacto TV. Comentaba en estos momentos Hugo Páez el asunto de Monreal. Efectivamente, Lo quería ganar. desde antier, o el día que se dio a conocer la encuesta la semana pasada. Científica. Bueno, pues científica. Ricardo Monreal ya encontró la solución a su diferendo con Morena. Él rehúsa mencionar a Andrés Manuel López Obrador. Él dice que es con Morena. Bueno, pues hoy, tercer día consecutivo, que habla sobre el asunto, sobre la encuesta, dice que él iría por la forma independiente como candidato a la Ciudad de México. Esto a pesar de que hoy el Partido Verde le ofrece también que se adhiera a una alianza, dice, por la Ciudad de México. El Verde dice que esto no significa separarse del PRI, no sabemos de qué alianza habla el Verde, pero bueno, invitan a Monreal a adherirse al PRI y, como dice el dicho, para que la cuña apriete, ahí está Monreal. Juan. Pues mira, si acepta a Monreal y acepta el PRI, no hay problema de simpatía. Era peísta, ¿verdad? Bueno, fue perredista, petista, Ya platicamos de eso, Movimiento ¿verdad? Ciudadano. Yo tengo mis dudas, Roberto, uno de que me vuelvan a invitar a un evento del presidente como el de ayer, en donde finalmente no supe en lo que estuve, si en una reunión de bienestar nacional, porque hace 7 años se firmó un acuerdo entre empresarios, el sector empresarial, el sector laboral, representado por la CTM, Congreso del Trabajo y el gobierno. De pronto a la mitad del evento le dieron una concesión, debe ser regalar, ¿no? Le dieron una concesión de la nueva Bolsa Institucional de Valores, ¿no? Creo que es la electrónica, ¿no? Sí. Es la cosa más especializada que la Bolsa Mexicana. Bien, pero lo que importa de todo eso para un reportero es la conducción del presidente de la República y el anfitrión, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Me gustaría que invitaran a un evento con Aurelio Nuño y otro con Miguel Osorio Chong y con Pepe Narro y con Enrique de la Madrid, para ver si el presidente se comporta igual con ellos. En esta época, lo he visto en otros tiempos, cómo se comporta con ellos, pero en esta época de su elección presidencial, porque ayer a Meade, vaya, te juro que si le preguntas al secretario de Hacienda y al presidente de la República de qué habló Carlos Aceves del Olmo, van a tener que buscar el discurso en la versión oficial o en los periódicos, porque no lo atendieron, ¿no? Se la pasaron platicando, teniendo en medio a Pablo Escudero, presidente del Senado, y a Castañón, el presidente de la Coparmex, don Pablo, y no sé cuáles sean los chistes, porque Pablo Escudero estaba muerto de risa y a carcajada batiente, mientras el líder obrero ahí discernía sus cosas, ¿no? Y solo para una muestra de poder de Meade, no sé si ya lo consideran jefe algunos, pues de pronto le quedó una silla vacía de Castañón entre el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y él, y el señor secretario de Hacienda, que lo manda a traer, ¿no?, a Carstens, y el gobernador del Banco de México tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano sobre su silla y recorrer el espacio vacío y sentarse, escuchar, no sé si instrucciones o consignas o es autónomo el Banco de México. Claro. No sé qué comentario estaba haciendo. Terminaron de hablar 4 minutos y se regresó otra vez a Agustín Carstens a su asiento y desfalleció ahí. Bueno, pues eso es más o menos el ambiente en torno al secretario de Hacienda en estos eventos del presidente de la República. Yo creo que no nos van a invitar a uno de Osorio ni el de... Porque bueno, pues uno ve de más a veces ahí. Esto no significa nada, es simplemente un buen trato, un trato deferente del presidente a su secretario de Hacienda.
¿Y por qué enfatizas que no significa nada? Porque es probable que no sea más que una actitud caballerosa, Pues amistosa. el hecho es contundente. Eso es lo que yo vi, ¿no? Sí, claro. Bueno, y después de que hubo por ahí un golpeteo al peso por las declaraciones de Donald Trump sobre la posible salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, hace unos momentos salió de una reunión Ildefonso Guajardo, en la que estuvo también el equipo, esto estoy hablando en Washington, en la que estuvo también el equipo de Luis Videgaray, y bueno, para de alguna manera limar estas asperezas y ver qué se puede hacer, porque ayer el mismo secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que no habría que desestimar también estas amenazas y por otro lado no habría que sobrepreocuparse, pero el hecho de que no había que desestimar estas amenazas de salirse, le pegaron al peso, ya el peso frente al dólar no reaccionaba tanto con las, pues de alguna manera con los twitters del presidente Donald Trump cuando emitía alguna declaración para presionar el TLC, como que no le hacían caso, pero ya lo que se vio ayer fue contundente. En ese caso sí reaccionó, hubo una revaloración del dólar y a ver qué pasa ahorita en Washington, a ver si sí o si no va a haber TLC. Roberto. O sea que el peso pierde peso. Pues mira, aquí el problema está en que yo creo que de nuevo las declaraciones de Donald Trump en el sentido del Tratado de Libre Comercio sí están impactando y pues esa no es una muy buena señal porque definitivamente el mundo financiero pues lee mucho más precisas todos los indicadores que a mí se me hace bastante temprano, ¿no? Todavía como sí hay cierta reacción de los mercados, de las economías, pero es una negociación que está planeada para que se termine a finales del año que entra. Bueno, entonces, o sea, son rondas como 6 o 7. Pero en 10 días vienen a México, O sea, sí. seguramente No, Canadá, seguramente también lo que está haciendo es presionando para que a la hora de que estén en un terreno que no es Estados Unidos, que vienen a México y pues al final de mes, al final de septiembre, van a Canadá y a mediados de octubre se supone que ya hay una definición, ¿no? Entonces, este fue digamos la agenda que en Washington la semana pasada propusieron, que iban a acelerar esta negociación, iba a ser así, vienen a México, luego van a Canadá y terminan en Estados Unidos. Pero estas declaraciones del presidente Donald Trump, que por cierto ayer le volvieron a renunciar como una bola de consejeros. Creo que ya no está él. No, él es del gabinete original, nada más está él y Videgaray. Y la consejera del calzado y del look. Ándale, sí, la que le dijo, llévate unos tacones de este tamaño a Houston. Sí. Oye, donde pisaba salió un chorro de agua. Petróleo. La verdad es que todo el mundo se fija ahora en todo, No, pero es que eso es evidente. Si no puedes ir a un lugar que esté en desgracia, salta a la vista. Desastre, Sí, ¿no? hombre. E ir como modelo, por lo menos unas botas de bombero. Claro, no, bueno. Bueno, hay que recordar cuando esta conductora creo que es argentina, fue aquí en México a Guerrero, ¿se acuerdan que la llevó Laura un canal? Laura Bozzo, que también iba en tacones, toda maquillada y con un Chanel, que la tuvieron que llevar cargando. Oye, ¿cómo vas a cubrir las inundaciones? Iba a rescatar. Sí recuerdan, ¿no? Sí. Bueno, vaya, resulta ridículo, ¿no? Digo, ese tipo de cosas. Lo que tú dices, todo el mundo se fija, claro, todo el mundo se fija. Lo bueno es que Kitty, Juan José, Lourdes, Vale y Gallego están bien. Ya en sus calles ya el agua se fue y ya se bajaron el gallinero y estamos tranquilos. Esa fue una gran noticia que nos dio ayer Juan José. Bien, bueno, pues, ¿qué? ¿Monreal, el héroe de la semana? Pues cuando menos en una posición que nadie podría prever,
como lo está haciendo. Primero digna. Confrontación Que digna, ¿eh? No con su principal socio político, Andrés Manuel López Obrador, porque él no lo quiere decir por su nombre, él dice que su diferencia es con Morena, con los comités, las comisiones de encuestas, la comisión política, y como que de repente confunde, ¿no? Porque dice que no, que sí. Hoy dijo una serie de cosas, entre ellas que se va por el camino de candidatura independiente, pero luego hay otras versiones que dicen que no, que mejor no se va y que se va. Bueno, Pero sí le dio un susto, o le estaban dando un susto. Bueno, a Uno TV ayer en la noche le declaró que él se va a contender por la jefatura de gobierno. Lo dijo muy claro. Eso. Va a contender por la jefatura de gobierno. Esa es una. La otra, no está esperando ningún premio que implique una senaduría, una cosa de esas. Cero. Eso es lo que dijo él, ¿no? Y la tercera, que no se iba por la vía independiente, más bien que sí tenía ofertas de varios partidos, entre ellas que ya había hablado con él gente del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano. Y que estaba analizando las pláticas y los acuerdos a los que podría llegar con cada uno de estos partidos o en conjunto con más de un partido, ¿no? Eso lo dijo muy claro, ¿no? Sí, tienes razón, a Andrés Manuel López Obrador siempre trata de exculparlo, ¿no? Trata de decir, no, es que Andrés Manuel, pero también dijo una cosa bien clara ayer. Tengo 7 semanas de no hablar con él y hasta el momento no me toman la llamada. Siempre lo hace. Gerardo Fernández Noroña. Claro. Nunca pudo tener acceso a él. Así es. Sí. Pero Monreal es ese tipo de reacciones. Yo lo recuerdo allá cuando era el más entusiasta de los diputados peristas, tratando de conseguir la declaratoria de presidente electo de Carlos Salinas. Andaba en las galerías y a todos lados animando a la gente. Luego, cuando viene el gobierno de Zedillo, le niegan la candidatura a gobernador de Zacatecas por el PRI, por supuesta vinculación familiar con el narcotráfico, que entonces era un pecado así capital, y se fue del PRI. Sí, claro. Gobernador de Zacatecas. Bueno, y hizo una peregrinación a México después, ¿no? Desde Zacatecas. Es decir, vaya, es la primera, esto queda para la historia, es el primero que se le opone de esta manera al cacicazgo de Andrés Manuel dentro de Morena. Dentro de Morena. Partido, sí, claro. Bueno, y describe la situación de Morena letra por letra. Dice que que no hay transparencia, exige transparencia nada menos que Andrés Manuel. Al campeón de la transparencia. Que es cuestión de democracia lo que él pide de Morena, ¿no? Sí, ayer comentamos de que eso de mandarlo a tercer lugar fue una estrategia que le dolió brutal, ¿no? ¿Para qué? Humillante, ¿para qué? Para tratar de que no hiciera la araca, de que no se quejara y nada, ¿no? Entonces, pero bueno. La verdad es que como gobernante con experiencia de gobierno, tiene mucho mayor experiencia por supuesto. Monreal que el propio Andrés Manuel. Sí, por supuesto. Y bueno, pues este va a ser un tumor en las nalgas de Andrés Manuel. Efectivamente. En las elecciones próximas. Porque lo está exhibiendo, ya en este momento lo está exhibiendo. Mucha gente que cree en Andrés Manuel, y hay mucha gente que realmente cree en él, se está dando cuenta de que lo que hay ahí es todo lo que Andrés Manuel niega. Un Maduro en ciernes, un cacique de los peores tiempos del PRI. Definitivamente. Definitivamente. Y bueno, pues ya Monreal tiene el mérito, realmente el mérito de haber sido ahí. No acepto ese trato. Ahora vamos a ver cómo juega Monreal, ¿no? Porque yo creo que esto va a ser definitivo. Difícilmente el PRD, no tanto el PAN, porque el PAN no creo que tenga. Xóchitl es la figura, digamos, más competitiva del PAN para la jefatura de gobierno. Sin embargo, Xóchitl no pela al PAN. O sea, ese es un hecho. Xóchitl
la ven como independiente, como alguien que verdaderamente se sirvió del PAN en la delegación Miguel Hidalgo, claro, ganó el PAN ahí, pero que va sola, ¿no? Entonces, que hasta, es más, han pensado que hasta Xochitl puede ser un puntal fuerte para Claudia Sheinbaum y ahí hacer una alianza y hasta podría irse a Morena y después seguir ella, ¿no? Digo, en una ecuación así. Yo dudo, por ejemplo, que en este caso Alejandra Barrales o el mismo PRD le ceda el camino a Monreal o que haya un frente para llevarlo a él como candidato. Sería letal para Morena. Porque aquí el PRI casi no existe, ¿no? Entonces, vayan, en la elección de la jefatura de gobierno. Como candidato del PRI, ¿no? Sí, definitivamente. Porque demeritaría, sí, él mismo se aventaría el mismo. Sería durísima la golpiza que llevaría. Claro. Pero el PRD no, por el PRD no sería fuerte, ¿no? La golpiza. Sí, nada más que ya ir solo con un partido así pequeño contra la estructura de Morena y la estructura del PRD en la capital. Sería casi un suicidio, ¿no? Pero va a ser un asunto bueno, porque ¿sí? Ya no está la Ciudad de México tan a merced de Morena como lo estaba hasta hace unos días. Así es. Ahora, pero esto no nada más se reduce a la Ciudad de México. Lo que él le reclama a Morena y a Andrés Manuel, le pega a Andrés Manuel. No, claro. Le pega a Sheinbaum y a Andrés Manuel, definitivamente. Yo creo que es más el peso de lo que dice Monreal contra Andrés Manuel que contra Morena. Mira, si aquí el PAN, el PRD y el PRI la juegan con inteligencia con Ricardo Monreal, sin que se vea que el PRI, que él va a estar en alguna parte del PRI, si la juegan con inteligencia, esto lo van a usar muy bien contra Monreal. No es un Juan Cepeda, que Juan Cepeda fue un buen candidato en el Estado de México, pero era una persona que no se conocía. A Monreal en la política lo conoce medio mundo por cuestiones diferentes. Y está ligado, por escándalos, por su propia imagen. Así es. Está ligado con todo el mundo, ¿eh? El hecho de que se haya desafiliado del PRI no significa que perdió relación con el PRI, ¿no? Así es. O con algunas de las cúpulas priistas. No, y hay que recordar que al principio, una de las molestias, digamos que por ahí del primer año de este trienio de los delegados, una de las molestias de Andrés Manuel López Obrador es que nunca se le quiso echar a la yugular a Miguel Mancera. Monreal, nunca. O sea, cuando Sheinbaum se le echó enfrente Moctezuma, el de aquí, el de Escapotzalco, mismo Rodrigo, el de Tláhuac, Rodrigo Saucedo. Sí, Saucedo. Rigoberto. Salgado. Rodrigo Salgado, de Tláhuac. Todos se le echaron al jefe de gobierno. Y hasta llegó a declarar, es que no les gusta que yo no me le aviente la yugular a Miguel Mancera, ¿no? Entonces, vaya, eso de alguna manera es un acercamiento, ¿no? Hay que reconocer también que cuando inicia el sexenio, que hay un joven que se avienta de un camión de basura, ¿te acuerdas? No, claro. Estábamos en la Cámara, estábamos presidente Peña Nieto. Pues, estamos en el Congreso. Monreal anunció el primer muerto del sexenio. Sí. Asesinado por las Fuerzas Armadas. Sí. Y bueno, pues lo habían engañado, la información que le pasó de Pigmenio Ibarra, concretamente, el cineasta de Andrés Manuel. De grandes telenovelas. Ajá. Le pasaron el dato y se fue como cuando Diego Fernández Ceballos pidió un minuto por la muerte del Papa y no había muerto el Papa, en fin. Pero eso no impidió que 2 días después Monreal subiera a la tribuna y con su voz de predicador. ¿Declamador? Sí, declamador. Pues, realmente un predicador, ¿no? De hecho, ¿tú no estuviste en esa toma de posesión? ¿Estuvimos? Sí, ahí estuve. Así estuvimos hablando. Sí, exactamente. Precisamente de esto, de que no era cierto. Sí. Hubieron muertos, ¿no? Sí. Bueno, pues se justificó su actitud y se disculpó. El cuate no tiene pelos para esto, ¿no? Sí. Así que tremendo la gran se echó Andrés Manuel en la espalda, porque es un activista, claro, igual de activo que Andrés Manuel. Así es. Más joven. Bueno, y todavía en esta estrategia agarra y le dice, les pido que rectifiquen y que reconsideren.
No, es una de las cosas que dijo ayer, ¿no? Y como dice Hugo, si el PRI, el PAN, el PRD, todos son capaces de tener una estrategia inteligente, ¿no? Utilizar a Ricardo para minar el poderío real que tiene Andrés Manuel en la Ciudad de México, yo creo que Claudia puede decirle adiós a la jefatura de definitivamente, gobierno, y un buen electorado perderá Morena en la Ciudad de México. Sí, porque Claudia no tiene en absoluta autonomía, es una Delfina 2, al final de cuentas, sí, yo creo, así es. O sea, Científica, Sí, pero vaya, al final de cuentas eso ¿no? Es física ella. Delfina 2. Delfina 2. ¿Qué más? Bueno, hay un anuncio que acaba de hacer ahorita la Coneval, creo que se estaba esperando. Sí. En el 2016 México reduce casi 2% de mexicanos en pobreza. El gobierno dice que es una cifra histórica. Pero ya se había estado platicando, ¿no? Finalmente se resolvió. Fíjate que ayer todavía había un problema porque el INEGI, bueno, esto dice el Coneval, pero el INEGI estaba tasando de que habían considerado también la reducción por todos estos pues servicios y obsequios que habían regalado, televisiones y demás, y la fórmula sí estaban hablando de más del 2%, ahora Coneval está diciendo nada más 2%, la vez pasada INEGI dijo 30%, la reducción, digo, el 2% a mí se me antoja algo muy creíble, ¿no? Pues acertaste en la ronda. Sí, definitivamente. Bueno, pues nos vamos. Nos vemos mañana.